Bueno, muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? Primero que todo, agradecer al hospital, sí, a la doctora Lenzi, a Docencia y Servicio, a Sara, a Gisela, a todos, por haberme permitido estar hoy con ustedes hablando de este tema. Este es un tema supremamente importante, es un tema que vamos a ver en todos los servicios de urgencias. Por eso, cuando me dijeron que se quería hablar de algo en este simposio, yo dije, hablemos de intoxicación por estimulantes. Lastimosamente, 2 o 3 minutos después dije, ¿yo qué hice, Dios mío santo? Esto es un mundo gigante, esto es una cosa gigantísima, las sustancias psicoactivas es una cosa supremamente grande, entonces me metí en tremendo berenjenal. Entonces dije, hagamos una cosa, ¿sí? Vamos a centrarnos en lo que más genera problemas en los servicios de urgencias. Y por eso les traigo esta agenda para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades, hablaremos de epidemiología, hablaremos de cocaína, sales de baño y hablaremos de TUCV. Y finalmente, el manejo de la intoxicación como tal. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Este es un concepto frente a droga, pero es un concepto muy general. Y en ese momento no estábamos hablando de una droga de abuso. Una droga de abuso es una sustancia que puede tener estas acciones, que tiene efectos psicoactivos, que puede ser autosuministrada, y eso es muy importante. Para considerar una droga como una droga de abuso, la persona tiene que ser capaz de autosuministrarla. No sé si ustedes saben, no sé qué habrá más adictivo que el sevoflurane, el isoflurane, los gases anestésicos. Sí, pero ¿quién lo tiene en la casa? ¿Quién lo puede conseguir en el barrio de Antioquia? Nadie, ¿cierto? Entonces, por eso normalmente no es una sustancia de abuso, ¿cierto? Entonces, para que sea droga, tiene que ser capaz de ser introducida en el organismo, alterar funciones, que las personas que la usan quieran repetir su uso, les guste, busquen, vuelvan, ¿sí? Y que si la suspende le dé abstinencia, eso es muy importante, que le dé unos síntomas de malestar, ¿cierto? Que genere varios problemas. Entonces, una gran cantidad de sustancias pueden cumplir estos criterios, pero incluso sustancias naturales. No sé si ustedes conocen, sí, la marihuana, ¿alguno ha visto alguna vez marihuana? ¿Sí? ¿No? En libros, ¿sí? Los hongos, el peyote, muy utilizado en la actualidad, Savia datorum, ¿sí? Por ejemplo, es peyote. Entonces, las naturales también están ahí. Entonces, podemos hablar ya no de droga o droga de abuso, sino más bien de sustancia psicoactiva, porque tenemos una gran cantidad de sustancias que van a estar metidas en todo este grupo. El doctor Tedros se hizo supremamente famoso durante la pandemia, ¿sí? ¿Quién sabía normalmente quién era el director de la Organización Mundial de la Salud? Nadie, ¿sí o no? Y en pandemia el doctor Tedros se volvió famosísimo. A mí lo que me parece tenaz del doctor Tedros es que siempre está preocupado, ¿no? Ustedes lo ven, siempre es... Hay algo más allá, ¿cierto? Algo más allá de la pandemia que lo preocupa. Sí, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, las intoxicaciones son un gran problema, un problema significativo de salud pública. No es que lo diga yo porque el toxicólogo tiene que decir que eso es un problema de salud pública. No, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y realmente así lo es. No solamente aquí en Colombia, no solamente en Medellín, que es una de las ciudades donde más problemas tenemos con sustancias psicoactivas, no solamente en Bello. Para nadie es un secreto. Bello es una de las ciudades que más problemas con abuso de sustancias tiene. Y nuestra población es diferente al resto de la población. O sea, lo que nosotros atendemos, los médicos de urgencias que están acá, Lili, que es la urgentóloga, sí, lo que nosotros atendemos en el Marco Fidel Suárez, no lo atiende nadie. Y se los digo porque trabajo en muchas partes. Vamos a ver, incluso les voy a mostrar cosas que hemos atendido, que nadie ha atendido y que a ustedes les ha tocado atender. Pero es porque nuestra población es distinta, es muy diferente. Entonces es un problema de salud pública. Efectivamente, tenemos un advenimiento. Aparecen sustancias psicoactivas distintas a cada minuto. ¿Por qué? Porque es un negocio en el berraco, ¿sí o no? Maravilla, negociazo. Se habla que hay más de 700, anualmente aparecen más de 700 sustancias psicoactivas nuevas, con diferentes variaciones. Unas son un poquitico como diferentes, ¿cierto? Tienen ciertas variaciones, pero son sustancias psicoactivas nuevas. Esto es de un estudio aquí colombiano, ¿sí? Esto es el estudio de sustancias psicoactivas,
Y nos habla que efectivamente las personas se exponen con una gran facilidad a este tipo de sustancias, se exponen. No sé si ustedes se acuerdan, antes decían que la edad para empezar a consumir sustancias psicoactivas era a los 16 años, ¿sí o no? 16, 18, usted le pregunta a todos, ¿usted a qué hora empezó a fumar marihuana? No, a los 16. No, pero ya como a los 20. En la actualidad hablamos de inicio de consumo de sustancias psicoactivas a los 12 años. Es una cosa muy tenaz. ¿Y saben a qué edad el licor? A los 10. Yo a los 10 jugaba con carritos, ¿sí? Yo veía que esa cosa olía feo, ¿sí? Mi papá olía esa vaina y todos nos poníamos bravos, ¿sí? Pero no, ya los niños a los 10 años ya están consumiendo licor. Entonces, efectivamente, tenemos un gran problema. Y antes decían una cosa, no, los que más consumen son los hombres, degenerados, todos puercos, ¿sí o no? Fuera de infieles consumidores, ¿no? Entonces, no. En la actualidad consumen tanto hombres como mujeres. La relación es similar con sustancias psicoactivas. Eso es muy preocupante, supremamente preocupante. Bueno, lo que les estaba comentando. Y frente a los grupos de edad, la relación o la diferencia entre el consumo es muy, muy similar. Esto es del sistema de alertas tempranas de acá de Colombia, ¿sí? Esto es sistema de alertas tempranas. Ellos hacen un monitoreo constante. Diana Pava es una toxicóloga que trabaja directamente con ellos. Sí, es una información que me regaló la doctora Diana Pava. Y ellos constantemente están monitoreando qué sustancias aparecen en el país. Porque aquí hay de todo. Y miren esto, este es un estudio, sí, que salió en el 2010, ya se me olvidó, 2017, y ya hablaban de las sustancias que aparecían entre el 2007 y el 2016. Y miren todo esto, aparecieron los Dixie y los Poppers. Los Dixie y los Poppers, yo creo que están en residencia. Mi hermanito me dijo, Jorge, en el colegio me ofrecieron que metiera Dix. Y yo, ¿y qué es eso? Me dijo, yo no sé, yo tampoco. ¿Usted no es toxicólogo? Pues no, estoy estudiando. Y entonces empezamos a mirar qué eran los Dix. Y en este momento es una cosa que en todos los colegios los niños consumen. Porque ¿qué habrá más fácil que meterse un mangazo? Mangazo. El primer paciente que atendí con Dix me dijo, doctor, es que me metí un mangazo y me dio un babiado y entonces... Para mí un mangazo es que hubiera cogido un mango y ¡ping! ¿Sí o no? Pero no, resulta que coge las gotas de Dix, que es diclorometano, se lo aplican en la manga del saco y lo esnifan, lo inhalan. Entonces es un mangazo. Y le dio el babiado, pues es más fácil, ¿cierto? Se mareó, ¿sí? Los Dix aparecieron, los Poppers aparecieron, ¿sí? Y obviamente otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía ahorita, salvia. Es una planta del norte de México, del sur de Estados Unidos, y que se está utilizando, y aquí en Colombia se utiliza muchísimo. Y aparece la ketamina como sustancia psicoactiva, no la teníamos hasta ese momento como sustancia psicoactiva, pero aparece algo muy importante, miren por acá. La serie 2C. Pero aquí esto no es TUCB, que vamos a hablar ahorita. Estos son los otros de esa misma serie. Es que el TUCB es uno, de una cantidad gigante, porque el TUCB no aparecerá acá porque apareció antes del 2007 en Colombia. Imagínense. Y aparece esto, miren por acá, las catinonas sintéticas, las sales de baño, ahorita vamos a hablar de ellas, que para mí es la sustancia psicoactiva más grave o más complicada que existe. ¿Y la tenemos acá? Sí. ¿Y en Bello la consumen? Sí. Mira lo que les comentaba, Poppers, que aquí estaba TUCB antecitos, Poppers, ketamina, los Dix, ¿sí? Y las otras sustancias empiezan a aparecer. Con otro gran inconveniente, doctores. Las sustancias que consume la gente en la actualidad, o lo que más les gusta, no es el típico perico del que vamos a hablar ahorita. Un pericaz, marihuanita. No, les gusta meter combinaciones. Y el TUSI, del que vamos a hablar ahorita, que se consigue en la actualidad, en muy pocas ocasiones es TUSI. Es una mezcla de sustancias. Donde vamos a ver que hay cocaína, que hay ketamina, que hay TUSI, que hay éxtasis, que hay LSD. Es una mezcla, es una bomba terrible. Y por eso para los médicos de urgencias es tan complicado el manejo de estos pacientes, porque es que es una mezcla terrible, una bomba catastrófica. Entonces, por consiguiente, hay que tener muy en cuenta y saber qué es lo que pasa. Además que tenemos otro inconveniente. Resulta que en pandemia, la pandemia sirvió para muchas cosas. A mí me encantó, me muy rayado, porque no sé si me han visto que ando todavía con tapabocas, ¿sí?
rayado. Sí, pero me dio a conocer una cosa muy importante de la virtualidad, me fascina la virtualidad, me encanta la virtualidad, y hubo un gran desarrollo en muchas cosas, y los delincuentes no se quedaron atrás. ¿Qué desarrollaron? La distribución de sustancias. Usted ya pide Tusi por el celular, un gramito de perico, y te lo llevan a domicilio, a la casa, sin ningún problema. Claro, por Instagram, por WhatsApp, sin ningún problema. Es más, esto está demostrado, ¿sí? Esto es de la ONU-DC, está demostrado en Europa cómo en pandemia aumentó la comercialización de sustancias psicoactivas a través de las redes y el consumo de las sustancias. Llamativo, ¿no? Supremamente llamativo, diría yo. Tenemos un gran problema a nivel mundial del consumo de sustancias psicoactivas, catastrófico. Hablamos de más de 275 millones de personas que consumen o que han consumido sustancias psicoactivas en el último año. Eso es la población de un país como Estados Unidos. Y las personas que tienen un gran problema de consumo son más de 36 millones de personas. O sea, casi la población, bueno, un poquitico menos de la de Colombia. Eso es muchísima gente que tiene un problema de consumo. Por eso la OMS dice que tenemos un problema de salud pública. Es así, es realidad. Es verdad, no nos podemos hacer los de los ojos cerrados, no podemos, por más que no nos gusten los pacientes que consumen, pues tenemos que atenderlos, tenemos que manejarlos y tenemos que hacer un manejo adecuado de ellos, porque es indudable que están y están en absolutamente todos los contextos. Muy bien, todo lo que les estaba comentando, ¿cierto? Frente a las muertes, que tanta gente se muere al año por consumo de sustancias psicoactivas, por problemas directos, ¿sí? Porque es que estaba consumiendo y le dio la sobredosis, o porque tuvo otro problema asociado, se infectó, sí, hizo una isquemia o cualquier cosa de estas. 494.000 personas se mueren por esto. Eso es mucha gente, demasiadas personas. Tanto así que todos los médicos obviamente tenemos que tener, sí, y no solamente los médicos, todo el personal de salud tiene que estar pendiente frente a este problema, que es un problema que tenemos todos los días en nuestros servicios de urgencias. Vamos a hablar de una de las sustancias más conocidas, ¿sí? De las más conocidas, es la segunda sustancia ilegal más conocida y más utilizada en el mundo. La primera ya es un problema porque en muchos países ya no es ilegal, sí, la marihuana. Sí, la marihuana en muchos países ya no es ilegal. En Colombia, recuerden que estamos en el proceso de empezar a autorizar el uso recreativo de marihuana. Ya no solamente CBD con usos medicinales o THC con uso medicinal, sino ya usos recreativos. Y ya vamos a empezar a ver, probablemente en unos 2 o 3 años, vamos a empezar a ver que hay bares para ir a fumar marihuana, totalmente legal, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Y con el gobierno, eso es lo que el gobierno quiere. Muy bien, la cocaína es una sustancia muy vieja, autóctona de nosotros, de Latinoamérica, América del Sur, utilizada por los indígenas durante muchísimo tiempo y todavía se utiliza. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Bolivia, usted se baja del avión y las primeras cosas que le dan es 3 hojitas de de cocaína, sí, para que usted se la mastique. Me pareció rarísimo, 6 hojas, mastíquelas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no le desoroche. Ah, interesante, y todavía se utiliza muchísimo, ¿sí? O el tecito de coca cuando uno va a Perú, ¿sí? Muy frecuente. Diferente es darse el pasecito de coca, ¿cierto? Totalmente distinto. E incluso recuerden que Freud, ¿sí? Lo utilizó muchísimo para manejo de los pacientes con dependencia a opio. Problemas se quedan en cocaína, ¿sí? Igual que Freud. Y en algún momento la Coca-Cola, ¿sí? Tuvo trazas de cocaína, en la actualidad no, si no, tiene trazas de cocaína y obviamente tenemos un gran problema con el narcotráfico. Está la hoja. ¿Alguno ha visto un arbusto de coca? ¿No? ¿Cómo así? Producto de exportación nacional. Conocerlos. Si no los conocen, vayan al jardín botánico. Si en el jardín botánico, por el lago en la parte de atrás, hay muchos arbustos de coca muy bonitos. Sí, pueden con una hojita y se la pueden mambear. No les va a pasar nada, no se van a volver adictos a la cocaína. Pero indudablemente tenemos un gran problema con esta sustancia, especialmente en intoxicación, en los servicios de urgencias. Colombia tiene un fenómeno muy diferente al resto del mundo. En Colombia tenemos el fenómeno del bazuco. El bazuco solamente existe aquí, esa vaina no hay en ninguna otra parte. Sí, en el resto del mundo hablamos de crack, hablamos de perico, ¿sí? Pero en Colombia hay bazuco. Crack, perico y bazuco finalmente es lo mismo, es coca. Bazuco es pasta básica de coca, es coca en un proceso preliminar antes de volverse la sal, es una base, antes de volverse la sal, que es el clorhidrato de cocaína.
¿Qué es el crack? El crack es coger esa sal, ese clorhidrato de cocaína, y patraciarlo, o sea, volverlo otra vez alcalino, para que pueda fumarse. Por eso el crack y el bazuco se fuman, y el clorhidrato se esnifa o se puede inyectar, porque es una sal. ¿Listo? Problemas que todas son muy adictivas. Diferentes aditamentos que utilizan para el consumo, miren esto. ¿Por qué una sustancia es muy adictiva? Porque puede generar un pico muy alto de liberación o de una gran cantidad de dopamina y desaparecer de una forma muy temprana. Entre más rápido sea, entre más alto sea el pico y entre más rápido desaparezca, más adictiva va a ser. Y eso pasa, por ejemplo, con el crack, ¿sí? O con el uso inhalado, por decirlo así, o fumado, porque el inicio de acción es supremamente rápido, de 3 a 5 segundos, con un efecto que dura un pico de 3 minutos y un efecto que dura entre 5 y 15 minutos. El uso intranasal, el inicio de acción entre 1 y 5 minutos y el efecto puede durar 60 minutos, 90 minutos. Eso es lo que uno ve en nuestros pacientes. Con otro gran problema. No sé si ustedes han visto que hay gente que cuando está tomando traguito, le gusta darse un pasecito de perico, ¿sí o no? ¿Y para qué se dan un pasecito de perico? Para que le pase el efecto del alcohol, ¿cierto? Para volverse a activar, ¿cierto? Porque están tan deprimidos que con el pasecito de perico se activan otra vez. Hay un fenómeno que nos ha pasado en varias ocasiones, hemos tenido pacientes, el típico paciente que se va con los amigos de fiesta, ¿cierto? Se va para un bar de fiesta con los parceros, toman trago y se emborracha. Se embriaga. Y entonces todos los amigos, sí, no, él paga. Y se van todos y lo dejan solo con la cuenta. Y entonces llega el tipo del bar, se fueron todos, lo dejaron él que él pagaba, está totalmente embriagado, no hay forma de sacarle la plata. Entonces, ¿qué hacen? Y ya hemos tenido muchos casos. Cogen un pitillo, le ponen un gramito de perico al pitillo, se lo ponen en la nariz al cliente y le soplan. Tipo entre 1 y 5 minutos se despierta, sí señor, aquí está su cuenta, paga, y después llega infartado, ¿sí? Porque nunca había consumido, no es consumidor habitual, le dieron un gramo de perico, sí, eso pasa, activa, ¿sí? El gran problema de la combinación de cocaína con alcohol es que se produce cocaetileno, y el cocaetileno es mucho más neurotóxico que la cocaína y mucho más cardiotóxico que la misma cocaína. Entonces, y fuera de eso, dura más tiempo. Entonces, a esas personas que les encanta están aumentando su riesgo muchísimo más. ¿Cómo funciona la cocaína? Muy sencillo. Uno de los grandes efectos de la cocaína, por lo cual explica el mecanismo, la manifestación que tiene, es porque es capaz de alterar la recaptación de dopamina. Y no solamente de dopamina, de noradrenalina. Y dopamina y noradrenalina me van a subir. Entonces hace que la presión como esté elevada, que la frecuencia esté elevada, que yo esté hiperalerta, que esté midriático, que esté agitado. Y entre más dopamina tengo, más alucino. Entonces, alucino, me pongo agresivo, y eso explica toda la manifestación del paciente. Lo que les estaba comentando, ¿cierto? Además, hombre, estas aminas biógenas a nivel cardíaco producen vasoconstricción. Y entonces ahí viene el infarto asociado a la vasoconstricción por la cocaína. Hay gente muy desocupada, ¿sí? Yo siempre he dicho que los científicos son muy hermosos, son muy tiernos, sí, los necesitamos demasiado, pero son muy desocupados. O sea, ¿quién se le ocurre? Bueno, vamos a medir en las cloacas, ¿sí?, de toda Europa qué tanta cocaína hay. Entonces imagina usted metido en las cloacas de París, tomando muestras para mirar qué tanta cocaína hay. Pues resulta que alguien lo hizo, ¿sí?, y se dieron cuenta que la benzoilegonina, que es uno de los metabolitos de la cocaína, ha ido aumentando progresivamente las concentraciones en estas aguas, ¿sí?, desde el 2011 hasta el 2020, ¿sí? O sea que la gente está consumiendo más cocaína. ¿Y cómo llega el paciente al servicio de urgencia? Sí, el paciente dice, uy doctor, estoy arañado, soy gato, estoy muy gato, doctor. Ustedes los han visto, ¿sí? Llegan, está gato, está arañado, ¿sí?, está intoxicado por coca. ¿Cómo es una intoxicación por coca? Es un toxidrome adrenérgico. Está taquicárdico, está hipertenso, está midriático, está sudoroso y pálido, está agitado, puede convulsionar. Es el típico toxidrome adrenérgico. No hay nada más típico en adrenérgico que una intoxicación por coca, ¿sí? Y no solamente tenemos unos efectos agudos, ¿sí?,
también podemos tener grandes efectos crónicos, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta cantante, sí, Amy Winehouse, sí, hermosa, cantaba hermosísimo, me fascinaba cómo cantaba, pero le fascinaba el crack, le encantaba el crack. Y cualquier cosita que se le atravesara por el frente, ¿cierto? Entonces todos los pacientes consumidores no solamente van a tener problemas cardiovasculares, hipertensión, aumento de riesgo de eventos coronarios, van a perder los dientes, van a hacer falla renal, van a tener rhabdomiólisis constantes que los van a llevar a disminución de la fuerza y demás, además de pérdida de cabello y todo este tipo de alteraciones que aparecen en el uso crónico de estas sustancias. Es indudable que el consumo de cocaína se va a asociar a alteración de los vasos y por consiguiente tener aterosclerosis y ateromatosis. Venga, ¿cómo así? ¿Un paciente de 25 años? ¿Será? Sí. Hasta pacientes jóvenes pueden tener alteraciones a nivel de los vasos como de un viejito de 90 años, 80 años que fumó toda la vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente ya dijimos, también se puede desarrollar isquemia, miocarditis, arritmias. Muchos de los pacientes que tienen fallas cardíacas, muchos eran pacientes que consumían cocaína de forma regular. Y con medicina interna lo vemos, muchísimo, pacientes que consumían. Efectivamente hay una alteración de la función ventricular, sí, hay una alteración del consumo de oxígeno y hay ciertas alteraciones directas en el corazón. Yo no entiendo cómo hicieron esta investigación, y no es una investigación tan vieja, es del 98. Nuevamente, los científicos son muy desocupados. Sí, ¿a quién se le ocurre decir, bueno, vamos a mirar cuál es el impacto de la cocaína en el corazón, pero vamos a mirar aplicándole una infusión de cocaína directa en el ventrículo al paciente? Yo no sé quién fue el comité de ética que aprobó esa vaina, pero, o sea, uno plantea esa cosa ahorita y está loco, va a matar, ¿sí? Pero efectivamente lo hicieron y se dieron cuenta que sí, se encuentra una gran alteración, ¿sí?, al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, con alteración en la fracción de eyección cuando hay contacto con cocaína, no tan raro, ¿sí? ¿Qué otras cosas se pueden encontrar? Alteración del ST, alteración de la onda T, bloqueo de los canales de sodio y todas las arritmias que ustedes quieran pensar se pueden encontrar tras el uso o consumo de cocaína. Este electro me encanta y este artículo es hermoso, es el primer artículo donde se documenta un infarto agudo de miocardio asociado al consumo de cocaína. Miren por allá, es viejísimo, es del 82. Es el primer artículo, la primera publicación donde se habla de un infarto asociado al consumo de cocaína, es ese y ese es el electro. Si usted consume cocaína, aumenta su riesgo de infartarse 24 veces en los primeros 60 minutos comparado con el resto de la población. Eso es demasiado y por eso la gente se infarta. Y ya hemos dicho a largo plazo, pues diferentes alteraciones cardíacas, alteraciones ventriculares, obviamente, y realmente para hacer el diagnóstico de una intoxicación por coca no hay que ser Sherlock Holmes, ¿sí? No, nada de esas vainas, eso es muy sencillo. Usted simplemente utiliza algo tan sencillo como es la clínica y unas herramientas paraclínicas. Clínico, usted puede pedir unos tóxicos en orina, donde puede encontrar benzoilegonina, normalmente, y usted pide el combo del toxicólogo. ¿Se acuerdan del combo del toxicólogo? Todos los intoxicados llevan lo mismo: hemograma, creatinina, CPK total, transaminasas, gases arteriales, ionograma, electro. ¿Por qué? Porque el paciente tiene leucocitosis, porque el paciente hace falla renal, porque el paciente hace rhabdomiólisis, porque el paciente hace hepatitis aguda, porque el paciente hace alteraciones electrolíticas y obviamente alteraciones electrocardiográficas. Por eso el combo del toxicólogo, ¿sí? Eso es intoxicación por coca. Sencillo, fácil, todo lo vemos y todo lo hemos visto. Quienes hemos trabajado en un servicio de urgencias hemos visto eso. Ahora vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que son las sales de baño. ¿Cómo vamos de tiempo? Las sales de baño, sí. La primera vez que yo escuché sales de baño, inmediatamente se me vino a la cabeza esta vaina, ¿sí? Entonces, un paciente que consumió sales de baño, entonces yo me lo imaginé como en un jacuzzi, ¿sí? Y tenía las sales para echarle, y yo digo, ¿qué habrá pensado el tipo? Pues esta vaina de saber, huele rico, además que se siente rico, ¿sí? Y se metió esa vaina por la nariz. Pero no es así. No, entonces, para que no se asusten, pues, si es que el novio llegó con unas sales de baño, y este man está… No es así. Sería algo más bien así. Porque las sales de baño son las drogas zombie reales. Estas son las drogas zombie, ¿sí? Sería una cosa así, voy a arrancar una piernita, una vaina así. ¿Qué son las sales de baño? Es una mezcla de sustancias donde los principales
o las principales sustancias o principios activos que vamos a encontrar son mefedrona, que son los derivados de unas plantas y son estructuralmente similares a las anfetaminas, ¿sí? Si ustedes se han visto esta película, no sé si se la han visto, se llama Capitán Phillips, que es con Tom Hanks, si no la han visto, véansela, es muy chévere. Es sobre un capitán de un barco, no sé si se acuerdan, hace unos años hubo un problema con unos piratas somalíes que empezaron a secuestrar barcos. Entonces, estos piratas secuestraron el barco del Capitán Phillips. Y estos piratas todo el tiempo, si ustedes ven la película, son mascando una hoja y una hoja, y se la mascan, y la mascan, y la mascan. Todo el tiempo es mascando esa hoja, ¿sí? Eso es CAT. Es esta hoja, que tiene mefedrona, ¿sí? Y que tiene las otras sustancias que hacen parte de las catinonas y los catinoides, ¿sí? Las sales de baño generan un gran problema, o nos genera un gran problema a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. En Colombia ya las tenemos, como les dije, en donde en Bello. Yo he tenido pacientes que estaban consumiendo sales de baño, pero llegaron al servicio de urgencias, y he tenido pacientes que cuando les pregunto antecedentes de qué consumían, me dicen, no, doctor, marihuanita, periquito, tusi, poppers, sales de baño. Eso se consigue acá. Miren esto, en 2010, sí, estos son llamadas a los centros de atención toxicológica en Estados Unidos, sí, 308 llamadas por sales de baño, al 2011, 5.226. Entonces es un gran problema de salud pública. ¿Qué tienen las sales de baño? Entonces ya les dije, cafeína, lidocaína, benzocaína, levimazol, complicadísimo, cannabinoides sintéticos, pueden tener anfetaminas, ¿sí? Metanfetaminas y obviamente catinonas y catinoides. Es un polvo cristalino normalmente, es un polvo blanquecino más bien. Y los delincuentes pues empezaron, ¿sí? Como tenían esas características, a empacarlos en unos empaques que parecen como sales de baño y las comercializaban sin ningún problema, obviamente como sustancia de abuso, para que no los pillaran, por decir así. ¿Cómo se utiliza? Se puede inhalar por las fosas nasales, se puede ingerir por vía oral, se puede utilizar en supositorios o incluso en aplicaciones parenterales. La mayoría de los pacientes que yo he visto la han esnifado, las han utilizado por las fosas nasales. Entonces, como les dije, en resumen, las sales de baño van a hacer que usted esté muy contento, que usted quiera relacionarse con los demás, que quiera tener a la gente al lado suyo, pero muy agresivo. Y usted quiere estar al lado de las personas, relacionarse con los otros, pero usted está muy agresivo y no es capaz de controlar los impulsos. Usted finalmente termina agrediendo a la persona, mordiéndola o comiéndosela. Eso es lo que hace. Entonces hay una estimulación del sistema nervioso central, manifestaciones delirantes, alucinaciones, a través del comportamiento, manifestaciones simpático-miméticas, cefalea, dolor torácico, incluso mialgias, y muchos se podrán morir. ¿Hay forma de darle play a este video? Vemos ahí 5 segunditos, 10 segunditos. Entonces hay ustedes buscan en YouTube, van a encontrar que hay muchas referencias a sales de baño, a la agresividad tan marcada que tienen estos pacientes, a la agitación y a cómo incluso mamás muerden a sus hijos, mutilan a sus hijos bajo el efecto de la sustancia, o cómo entre las mismas personas se agreden. ¿No va? No hay problema, sigamos. Convulsiones, agitación severa, miocarditis, dolor precordial, ulso compulsivo e incluso la muerte. En el 2011, la DEA dijo, esta sustancia que hay que controlar y la vamos a meter dentro del grupo de sustancias controladas e ilegales. Este es el caso de Eugene, Rudy Eugene, 31 años, de Charles Popo. Sí, Eugene consumía sales de baño y un día pues estaba consumiendo sales de baño y pasa Charles Popo, que era un habitante de calle, y él lo vio como delicioso. Y pues se le tiró encima, se le comió la cara, la nariz, le arrancó los ojos. Fue necesaria la intervención de la policía no fue capaz de controlar a Eugene y lo tuvieron que matar.
porque la agresividad era tan marcada que no fueron capaces de controlarlo. Y los policías de Estados Unidos no son como los de acá, ¿cierto? Miden unos 50, flaquitos, ¿sí? Estados Unidos, 1,90, una cosa así, usted lo ve y se asusta, ¿sí? Imagina que le caigan 5 de estos tipos, lo tuvieron que matar. Y finalmente se le comió la cara a Charles Pope. Hay quienes hablan del toxidrome en las sales de baño. Yo con esto no estoy muy de acuerdo porque realmente no hay unas manifestaciones clásicas o claras que hablen del toxidrome, pero sí hablamos de que hay una gran agitación, taquicardia, hipertensión y otras manifestaciones pues, que ya hemos dicho. Muy difícil de hacer la detección, muy complicado hacer la detección. Como decía con la doctora Diana Pava, que trabaja con alertas tempranas, hemos estado tratando de tener laboratorios de referencia, al menos en los departamentos, para que nos ayuden con la detección. En este momento solamente el Instituto Nacional de Salud lo podemos hacer. Y vamos a hablar de TUSI, ¿sí? TUSI, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos a hablar de TUSI, ¿sí? Todo el mundo conoce el TUSI, ¿sí? TUSI. Pero TUSI no es TUSI, no, es TUSI-B. TUSI-B, no TUSI, es TUSI-B. ¿Por qué? Porque es 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina, TUSI-B. Le dicen de muchas formas, dicen Tunis, TUSI-B, bromo, nexos, ¿sí? Zenit, utopia, nexus. En este momento, en Colombia, el TUSI-B, el TUSI no es TUSI, como les decía al principio, es una mezcla de cosas. Normalmente tiene ketamina, pero tiene cocaína, sí, tiene anfetaminas, tiene metanfetaminas y demás. Y eso es lo que la gente consume como TUSI. Es más, yo tengo un paciente que fue mi primer paciente reggaetonero. ¿Sí? Tengo varios reggaetoneros. ¿Sí? Y esos que uno ni siquiera puede hablar el nombre ni esas cosas, ¿sí? Van casi que a escondidas para que nadie sepa ni se dé cuenta. ¿Sí? Yo ni siquiera sabía quién era. Unos estudiantes que lo vieron fueron y me dijeron, ay, profe, fulanito salió de su consultorio. Y yo les dije, sí. Ay, ¿por qué? No, es que me trajo una cosa que necesitaba. ¿Ustedes lo conocen? Sí, claro, yo no. Ah. El tipo, el mejor amigo del colegio, produce TUSI. Y es el que se la vende. Y él a veces le ayuda. Interesante, en la casa, en la cocina. Entonces, eso es lo que normalmente la gente consume como TUSI. Pero, y en el hospital tuvimos hace como 15 días, 20 días, un caso de 3 muchachos que estaban en una fiesta, un hombre y 2 mujeres estaban en una fiesta consumiendo y consumieron Nexus, con una gran agitación. ¿No se acuerdan que al muchacho le dio por morder a todo el mundo? Cuando me dijeron que había uno que estaba consumiendo y que estaba mordiendo, yo dije, uy, sales de baño, vamos de una por urgencias. No, resulta que era Nexus, ¿sí? Era Nexus, pero el tipo alucinó tanto que le dio una agresividad y empezó a morder. A las compañeras las estaban todas mordidas, él mismo estaba mordido, se mordió, por eso pensé que habían sido los sales de baño, pero no, era Nexus, o sea, ellos realmente sí se dieron un pase de TUSI. ¿Cómo funciona el TUSI? Ahí. Es un inhibidor de la MAO, recuerde que la MAO, sí, es la enzima que metaboliza las aminoxidasas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Entonces, si yo inhibo lo que me metaboliza, lo que hace que no tenga efecto, pues voy a tener una gran cantidad de estas sustancias, aminas biógenas, en mi organismo, y además de eso tiene otros efectos, ¿sí? Inhibición de los transportadores de serotonina y noradrenalina, entonces aumento no solamente la cantidad, porque disminuyo la degradación, sino porque aumento la cantidad de la hendidura, porque no se recapta. Y obviamente tiene también un efecto agonista sobre los receptores de serotonina. Metabolismo a nivel hepático, esto es bien interesante, porque puede interactuar con muchos medicamentos, y realmente la vida media en humanos no se conoce. Es una sustancia que se desarrolló en la década de los 70, quien la desarrolla es la misma persona que desarrolla el éxtasis, por ejemplo, pero él dice que a lo que más le ha gustado y lo que le parece más sabroso es el TUSI. Sí, cada cual con lo que le gusta, ¿cierto? No se sabe, se habla de una vida media hasta de 48 horas en ratones. Normalmente se consume de 4 a 30 miligramos, los efectos son muy interindividuales, porque como tiene tantos mecanismos, todo depende de usted, de cómo están sus receptores y cómo están sus aminas biógenas, con inicio de acción muy temprano, en cuestión de minutos. Bueno, la luz no nos va a ayudar mucho, pero créanme, esta es una paciente que llega consumiendo TUSI con una gran agitación. Esta es una niña, ¿sí?, de 14 años, llegó al hospital muy agitada, demasiado agitada, agresiva, en un consumo de TUSI, psicótica totalmente,
psicótica totalmente en una fiesta con unos amiguitos. Sí, miren, no, lastimosamente la luz no nos ayuda, pero les aseguro que por aquí hay residuos rosados, ¿sí? Las manifestaciones van desde las dosis bajas, euforia, aumento de la percepción de los sentidos, alucinaciones visuales, y ya en altas, psicosis e incluso manifestaciones totalmente adrenérgicas. Mucho cuidado con la hipertermia, es muy frecuente en estos pacientes. La hipertermia, y recuerde que ahí la hipertermia no me va a funcionar la dipirona ni la acetaminofén, sino que son medios físicos lo que me va a funcionar: acidosis láctica, convulsiones, arritmias y diaforesis. Miren esto es una publicación bien interesante donde miran cuáles son las manifestaciones más frecuentes. La mayoría de los pacientes, hasta un 75%, van a estar midriáticos, un 60% van a tener alucinaciones, agresividad, agitación un 69% y taquicardia un 50%, pero todo lo otro va a estar presente, son pacientes muy agitados. Esta es otra paciente muy interesante también del hospital, todo esto rosado, sí, créanme que todo esto rosado, sí, créanme, todo esto rosado. Esta es una paciente que la hemos atendido por ahí 3 veces, cada vez que llega sabemos que llega porque peleó con el novio. Cuando pelea con el novio, ella, para sacarle la rabia al novio, se va de fiesta con las amigas, y con las amigas le gusta a ella consumir por esta fosa nasal tusi y por esta fosa nasal perico. Entonces, esta rosadita, esta es blanquita, ¿sí? Ya le fascina. Estos son unos tóxicos en orina de una paciente que atendí en otra institución esta semana, una embarazada, 39 semanas de embarazo, consumidora crónica de tusi. Cuando llega al servicio de urgencias, llega bajo el efecto de la sustancia y tiene los tóxicos en orina. ¿Qué tienen los tóxicos en orina? Miren, metanfetaminas, positivo, dimetilmetanfetaminas, positivo, y anfetaminas, positivo. Ese es el patrón típico del paciente que estaba consumiendo tusi. Ese es el patrón típico. Y rápidamente, en cuestión de 3 a 4 días, ya desaparece, ya está totalmente negativo. Muy bien. Para terminar, vamos a hablar algo del manejo de estos pacientes. El manejo vamos a dividirlo en varias cosas. El ABCD, que es fundamental en paciente intoxicado, las manifestaciones renales, cardiovasculares, neurológicas y otros sistemas. Hombre, para nada me sirve a mí un paciente con muy buen antídoto si no tiene una vía aérea asegurada, si no tiene una buena canalización de accesos venosos, si yo no expuse a ese paciente. Les dije que pueden estar muy agresivos, pueden tener un TEC, puede tener un sangrado intracraneal, puede tener una fractura. Entonces es muy importante, o puede tener cualquier otra cosa que sea grave post-TEC. Entonces hemos tenido pacientes que llegan bajo el efecto de las sustancias porque estaban consumiendo, llegan muy agitados, psicóticos, se les hace el manejo y estando hospitalizados vuelven a otro pase porque lo tenían guardado en la bota del pantalón. Nos ha pasado, no una vez, muchas. Entonces hay que buscar al paciente qué es lo que tiene, hay que estabilizar y asegurar vía aérea dado el caso, hay que poner líquidos endovenosos, y recuerden que en toxicología los líquidos no son si el paciente come o no come. En toxicología los líquidos sirven para muchas otras cosas. Para estabilizar desde el punto de vista hemodinámico, sí, para mejorar la perfusión renal, sí, para mejorar la rhabdomiólisis, para mejorar el pH. Entonces me sirven para muchas cosas y por eso utilizamos volúmenes que normalmente se verían como muy elevados. Obviamente, ¿quién llega intoxicado por tusi? La mayoría de los casos, jóvenes. Si estamos hablando de un viejito de 80 años con una falla cardíaca, usted no le va a poner 30 de por kilo, ni por el demonio, ¿sí? Pues un pelado de 20 años que no tiene ninguna patología de base, no le hace nada. Realmente, no me lo va a encharcar, que es el miedo que uno tiene. Y eso lo aprendí a los cirujanos. Mis profes de cirugía decían, no le tenga miedo a los líquidos, fresco. Cuando los profes de medicina me decían, mucho cuidado con los líquidos, lo encharca, ¿cierto? Entonces es diferente. Desde el punto de vista cardiovascular hay que manejar las arritmias, hay que tener en cuenta el bloqueo de los canales de sodio, la programación del QT y la posibilidad de infarto agudo de miocardio, incluso crisis hipertensivas. ¿Cuál es la piedra angular del manejo de estos pacientes? Con intoxicación por estimulantes, la piedra angular serán las benzodiazepinas. No me le pongo un antipsicótico antes de haberle puesto una benzodiazepina, ¿sí? Llegó agitado al servicio de urgencias, está agresivo, póngale una benzodiazepina. La piedra angular del manejo. ¿Cuál benzodiazepina? En Colombia no tenemos lorazepam para uso parenteral, tenemos solamente para uso oral, entonces no, digamos que es difícil que un paciente tan agresivo abra la boquita y tome este lorazepam, no se lo va a recibir, sí, le muerde y le arranca el dedo, nada raro sería, pero sí tenemos diazepam y midazolam. Nunca clonazepam, porque el clonazepam tiene metabolitos demasiado deliriogénicos. Entonces usted le pone clonazepam y el paciente en lugar de dormirse se agita más.
Entonces tenemos alternativa, midazolam o diazepam, piedra angular del manejo del paciente intoxicado con estimulantes. Frente al manejo del paciente que llega con dolor precordial, que llega con un infarto de miocardio, que llega con dolor, con angina, benzodiazepinas sí o sí a todos le vamos a poner, nitroglicerina, paciente infartado por cocaína, le ponemos, si no mejoró con las benzodiazepinas, las manifestaciones. Siempre la benzodiazepina es el paso inicial. No mejoró, me paso al nitrovasodilatador, no hay ningún problema, me paso al nitrovasodilatador. Y en algunos casos fentolamina cuando no responden ni con nitroglicerina ni con calcioantagonistas, que realmente no me parece que sea una muy buena opción. Miren por ejemplo acá, entonces, que no son de primera línea, deben considerarse en paciente que persiste el dolor, que no tiene una respuesta muy adecuada. Miren que la recomendación no es muy buena, que digamos. Esto siempre ha generado una gran discrepancia o muchas dudas. Venga, si un paciente infartado por cocaína, ¿le pongo un betabloqueador? ¿Le pongo metoprolol? Sí, le pongo carvedilol. Pues que todos los infartados tienen, ¿no? No se les debe poner en la fase aguda, nunca. Una razón muy sencilla. Recuerden que con la cocaína estamos generando una vasoconstricción, ¿cierto? Los beta bloqueadores me bloquean los receptores beta en los vasos. Y los receptores beta en los vasos lo que hacen es dilatar. Por eso es que el paciente cuando le damos albutamol se pone taquicárdico, porque hace hipotensión y de forma refleja hace taquicardia, no porque afecte el corazón. Entonces, si yo le bloqueo el receptor beta, que lo que me está tratando de hacer es dilatar, si yo lo bloqueo, hace más vasoconstricción. Por eso no usamos beta bloqueadores en pacientes infartados por cocaína o por estimulantes en la fase aguda. ¿Cómo así? Pasaron 2-3 días, la sustancia ya no está, le pongo el beta bloqueador. ¿Listo? 1, 2, 3 días, nada de beta bloqueadores. Después del tercer día, sin ningún problema le podría poner, si ya no hay manifestaciones adrenérgicas. ¿Listo? Entonces, paciente infartado va a tener o con dolor precordial, ASA, las benzodiazepinas, los nitrovasodilatadores dado el caso, ¿sí? Y ya todas las otras digamos, alternativas de manejo que utilizamos en estos pacientes. ¿Cuándo utilizar sulfato de magnesio, doctores? Y probablemente los médicos de urgencia se han dado cuenta que lo usamos muchísimo, demasiado, el sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque me va a servir para varias cosas. Lo primero, está haciendo un calor aquí, no sé si soy yo. La lámpara, ya vi. Lo primero es porque me estabiliza la membrana. Si yo le pongo sulfato de magnesio a mi paciente, disminuye el riesgo de convulsionar, disminuye el riesgo de que haga la arritmia. Y si ya tiene el QT prolongado, pues le revierto el QT. Si está convulsionando, yo le tengo que poner magnesio además de la benzodiazepina. Si ya tiene la arritmia, si es una arritmia con complejos anchos, si es una torcida de puntas, indudablemente le tengo que poner el magnesio. Pero lo usamos muchísimo porque me estabiliza mucho la membrana y me disminuye mucho el riesgo de generar la convulsión. ¿Cuándo le ponemos bicarbonato de sodio al paciente? Le ponemos bicarbonato de sodio a un paciente intoxicado por un estimulante si el paciente cumple estos criterios, si tiene una arritmia y tiene bloqueo de los canales de sodio, muy importante. La arritmia sea por un bloqueo de los canales de sodio. Si el paciente está convulsionando, hablemos de coca, ¿sí? Llega un paciente intoxicado con coca al servicio de urgencias, llega convulsionando, yo le pongo una benzodiazepina y le pongo bicarbonato, porque la convulsión es por el bloqueo de los canales de sodio, por la intoxicación de coca. La benzodiazepina me subyuga la crisis y el bicarbonato hace que no siga apareciendo la crisis. Entonces le pongo, si convulsiona, si está con una arritmia, le pongo bicarbonato. Si en el electro leo los signos clásicos del bloqueo de los canales de sodio, ¿se acuerdan? 5 también. RNABR, SND1, RS mayor a 0.7, QRS mayor de 100 y taquicardia sinusal. Si tiene esos signos de bloqueo de los canales de sodio, hay que ponerle bicarbonato. Si el paciente tiene deterioro neurológico, hay que ponerle bicarbonato porque está deteriorado porque tiene bloqueo de los canales de sodio. O si el paciente tiene una hipotensión refractaria de los líquidos, el bicarbonato me funciona de maravilla. Paciente con falla renal, siempre hay que pensar en la falla renal, siempre hay que pensar en ella, es muy frecuente. Tenemos varios mecanismos, no solamente la vasoconstricción, recuerde que hay una constricción arteriolar muy marcada, sino que también hay una gran rhabdomiólisis en estos pacientes, por eso siempre hay que manejarla y la manejamos con líquidos endovenosos y con alcalinización urinaria con bicarbonato. Entonces el bicarbonato me puede servir para varias cosas, incluido para el manejo de la rhabdomiólisis.
Si el paciente está agitado, ¿sí? Si el paciente está psicótico o si el paciente está convulsionando, yo tengo que utilizar benzodiazepinas. Agitado, está agresivo, está convulsionando, benzodiazepinas. Piedra angular de manejo, muy sencillo. Sulfato de magnesio, ya dijimos, si está convulsionando. Esto no funciona más. ¿Y cuándo le pongo antipsicóticos? Ya le puse los líquidos, le puse la benzodiazepina, el paciente sigue agitado, sigue agresivo, está alucinando. En ese momento yo tengo que pensar que necesita un antipsicótico. Pero antes de ponerle el antipsicótico, o le hago un electro para mirar si el QT está prolongado, pero como está tan agresivo es muy poco probable que se lo deje hacer. Entonces al paciente le pongo magnesio y ahí sí le pongo el antipsicótico sin mayor problema, porque ya le estabilicé membrana y disminuye el riesgo de que se me prolongue más el QT y que me haga una torcida de puntas, ¿sí? Entonces, benzodiazepina, no mejoró, pienso en el antipsicótico, pero primero pienso en el magnesio. Si le puedo hacer el electro bien, si no se lo puedo hacer, se lo pongo profiláctico, por decirlo así. Otros sistemas, y ya con esto terminamos, si el paciente está hipertérmico, ya les dije, ni pirona, ni acetaminofén, ni ibuprofeno, nada de estas vainas, o desquetoprofeno. En estos días me llegó una paciente que la mandaron a otra institución, que llegó agitada y con unas manifestaciones febriles, o con síndrome febril, por consumo de cocaína, y le pusieron desquetoprofeno. Pues le empeoró la falla renal, ¿sí? Entonces no, líquidos endovenosos y medios físicos, ¿sí? Lo que me encantaría a mí en este momento, una compresita fría para la frente, ¿cierto? Hielo debajo, eso es lo que necesita ese paciente. Báñelo, que recuerde que todos los servicios de urgencias tienen ducha para bañar a los pacientes intoxicados. No solamente es para descontaminarlo, también si están hipertérmicos ahí se pueden bañar. Las distonías que son muy frecuentes con este tipo de sustancias, benzodiazepinas y líquidos endovenosos, alteraciones electrolíticas son supremamente frecuentes, y recuerden que existe el síndrome de cocaína-levamisol, que es una vasculitis que puede ocurrir con el consumo de cocaína contaminada con levamisol o sales de baño. Para concluir, doctores, la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso central es un problema de salud pública. Si se hace un manejo adecuado, vamos a impactar en morbimortalidad de nuestros pacientes. Es muy importante hacer el tratamiento adecuado, oportuna de ese paciente. Nunca se nos puede olvidar que puede hacer rhabdomiólisis y muchos la hacen, que muchos hacen falla renal, nunca se nos puede olvidar que pueden tener un evento coronario, que la piedra angular del manejo son las benzodiazepinas, y siempre, siempre buscar el apoyo de un experto, ¿sí? Una de las cosas bonitas de la toxicología, doctores, es que en la toxicología es sin orgullos, ¿sí? Y en la toxicología lo que importa es que al paciente le vaya bien. Están las guías del manejo del ministerio, está la línea de atención toxicológica, y si por algún motivo no los atienden, no les atienden la llamada, cualquier cosa, mi teléfono es público, a mi señora no le gusta, ¿sí? Tiene bravo, te llamaron a las 11 de la noche, ¿quién te está llamando? Yo, mi amor, un médico está embalado con un paciente, ¿sí? Entonces me pueden llamar, ¿sí? Para lo que necesiten. Lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, muchas gracias.